Buenas noches, bienvenidos a otro programa de Cosechas y Negocios, el programa en el que hablamos de campo, economía, de la situación general del país. Hola Martín Videgaray, ¿cómo estás? Buenas noches, Cristian Mira, ¿cómo está usted? Bien, muy bien. Martín, habrás escuchado que se está discutiendo qué hacer con, por ejemplo, el tipo de cambio, el dólar, devaluar, no devaluar, el cepo, no cepo. Están hablando los economistas de los principales candidatos. Algunos ya prometen cosas concretas y otros discuten y son un poco más difusos. Sí, me parece que hasta ahora podemos decir que hay tres posturas, o por lo menos de los principales precandidatos o los que están liderando las encuestas, ¿no? Quizás hay otros precandidatos de los que no conocemos su postura, pero bueno, tenemos básicamente, no por orden de encuestas, sino por orden de lo que vinieron diciendo, Mauricio Macri diciendo voy a levantar el cepo, ni bien asuma, el 10 de diciembre se termina el cepo. Después sus economistas salieron un poco a relativizarlo. Creo que Carlos Melconian dijo algo en relación a, bueno, ese es el título, pero hay que ver un poco los detalles. Pero esa fue la postura que expresó el precandidato Macri. Después tenemos a Sergio Massa. Sergio Massa diciendo, yo salgo del cepo en 100 días. No lo dijo el 10 de diciembre. Hacerlo en un solo día es imposible. Después tuvimos sus equipos, Roberto Lavagna u otras personas que trabajan con Sergio Massa, hablando de otros tiempos, o quizás ateniéndose a esto de 100 días, no el día 10, no el 10 de diciembre como lo dijo Mauricio Macri. Después tenemos a Scioli, me parece que el precandidato que según la tapa del diario La Nación el domingo está primero en las encuestas, Daniel Scioli. Él no ha dado muchas explicaciones en torno al cepo, creo que es un tema que viene eludiendo, pero Miguel Bain, que es su principal espada económica, o por lo menos lo que la gente, los que tratamos con personas del sciolismo, nos dicen que Miguel Bain es una persona de consulta permanente por parte de Daniel Scioli. Miguel Bain, en un programa de televisión, explica que, bueno, que hay que salir del cepo, pero que él prefiere cuidar el dólar o el tipo de cambio para la industria antes que para los ahorristas. También fue una declaración un poco polémica, quedó como Miguel Bain al día siguiente. Como que daba la impresión que sería más duro con el dólar ahorro. Claro, como que quizás el dólar ahorro no le parecía tan importante como sí le parecía el dólar para la industria. Después Alejandro Banoli, el presidente del Banco Central, que si bien, digamos, está enrolado más en el Frente para la Victoria, pareciera tener alguna intención de querer trabajar con Daniel Scioli en el caso de que sea electo presidente, salió a discrepar con Bain en un tono amigable, pero tenemos alguna diferencia. No quedó, evidentemente cuando los precandidatos hablan de dólar se ponen nerviosos, es un tema áspero, es un tema ríspido, no sé si hay un consenso hacia adentro de cada uno de los precandidatos, sus equipos, sobre qué hacer. Te diría que hay como definiciones un poco globales, pero faltan los detalles. Insisto, Macri dijo 10 de diciembre, Massa 100 días. Hoy lo único que podríamos decir de Scioli es prioridad la industria y no tanto ante el ahorrista, pero también eso quedó un poco como una definición un poco vaga. Claro, y los sectores productivos están también esperando una definición, porque bueno, tenemos el caso, por ejemplo, de las economías regionales, que hoy la mayoría está con una crisis bastante severa, en muchos casos no se puede cosechar por el problema de costos, en el caso de la vid, de la citricultura en la Mesopotamia, la caña de azúcar también, que tiene que empezar la zafra dentro de unas semanas y bueno, hay una sobreproducción, bajó el precio internacional y bueno, están a la expectativa de que haya alguna solución, alguna definición, porque ven un año bastante complicado. Sí, te agrego peras y manzanas en el Valle, que también está en una situación bastante complicada. Y el domingo hubo primarias abiertas en Santa Fe y en Mendoza. En Mendoza el precandidato que resultó con mayor cantidad de votos, que es Alfredo Cornejo, que forma parte de un frente encabezado por la Unión Cívica Radical, en su discurso, por lo menos en su discurso, hizo mucho hincapié en las economías regionales. O sea, yo vi un fragmento de unos 8 o 10 minutos donde habló y varias veces se refirió a economías regionales, que
digamos, en general los gobernadores es un tema que lo vienen, como quizás no les trae votos, lo vienen esquivando, o porque saben que su pata floja la vienen esquivando. Bueno, acá escuché un precandidato a gobernador, ahora ya consagrado como candidato a gobernador, que dijo, economías regionales o economía regional de mi provincia es un tema central de mi campaña. Es una diferencia. Sí, sí, porque justamente, bueno, la vid es uno de los sectores que, bueno, hace unos años parecía que se vivía un boom, que la situación era buena, pero, bueno, por una suba de costos, caída del precio internacional, los productores reciben mucho menos de lo que paga el consumidor en proporción. Y hoy están en una situación crítica. Muy probablemente veamos, no es seguro, en este periodo electoral que más candidatos empiezan a hacerse eco de lo que verdaderamente pasa en sus provincias. Ojalá que sea así. Pero bueno, Martín, no sé qué te parece si en el próximo bloque hablamos con nuestro invitado de un tema muy importante. Es que para las economías regionales el transporte es fundamental. Exacto. Esto que se ha dicho varias veces, que llevar la cosecha de Salta a Buenos Aires es más cara que llevarla de Buenos Aires a Pekín o a China, me parece que es un tema muy relevante. Es fundamental para el agro que el sistema de trenes funcione y es fundamental para todos los argentinos que el transporte urbano y de trenes funcione. Muchísima gente necesita el sistema de trenes. Para eso hemos convocado a Alberto Müller. Alberto es especialista en transporte, es docente en varias universidades, la más conocida es la Universidad de Buenos Aires, y queremos que nos ayude a entender cuál es el peso del transporte en las economías regionales. Hay una nueva ley de trenes que votó el Congreso, votó en realidad diputados, falta que el Senado le dé su impulso. Se supone que va a salir porque es una ley que tiene bastante consenso. Queremos preguntarle a Alberto qué tiene de bueno, por qué generó tanto consenso, en qué va a afectar al campo, en qué va a afectar a los pasajeros en transporte urbano. Bueno, son varios los temas que vamos a tratar con él en los próximos bloques. Bien, los esperamos. Como decíamos recién, es fundamental para el agro, para la economía, para el transporte urbano, un sistema de trenes que funcione, que sea eficiente, que pueda proporcionar conectividad a los sectores productivos con los puertos. Para hablar de este tema hemos invitado a Alberto Müller. Alberto es especialista en transporte, también es profesor en la Universidad de Buenos Aires y en distintos posgrados de distintas universidades. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Alberto, ¿qué se puede hacer para mejorar la conectividad de los sectores productivos? Por ejemplo, en NOA, que es creo que el primer caso que viene a la mente, pero también el centro del país, la región de Córdoba y Santa Fe, con los puertos. Bueno, yo creo que este tema hay que regionalizarlo. La Argentina claramente son dos regiones. La Argentina es la región pampeana y el resto. De hecho, en la Argentina, cuando uno habla de economías regionales, nunca habla de la región pampeana, habla de las otras, ¿no es así? Bueno, y de hecho, yo creo que ahí es un tema, una estrategia más general que no tiene que ver solamente con transporte, tiene que haber como, digamos, un patrón doble, digamos, un tratamiento distinto para garantizar un desarrollo más equilibrado y para, digamos, profundizar el desarrollo de la ventaja comparativa o competitiva de las economías extrarregionales. En la región pampeana, digamos, lo que es exportación a puerto, estamos hablando de un transporte que tiene distancias medias del orden de los 300 kilómetros. Esto quiere decir para un flete, digamos, del orden de los 6 centavos a la tonelada de kilómetros, esto da $20 de flete con una producción que vale bastante más que eso. Entonces ahí ocurre que el transporte no es una variable tan estratégica.
Y de hecho yo creo que los productores, si lo bolsa mediante, tienen otros argumentos, otros parámetros para no esperar que el ferrocarril, que es más lento, que es más pesado para moverse, le llegue con la bodega, sino bueno, ellos quieren despachar en el momento en que el precio es bueno, que tienen una oportunidad y el camión le da más flexibilidad. Es en ese sentido que en región pampeana, digamos, sobre los 100 millones de toneladas que más o menos se producen ahora, grosso modo, más o menos el 12% viaja en tren, este es más o menos el valor, y el potencial de esto yo creo que estaría en el doble, algo por el estilo. Digamos. Yo veo difícil que el tren transporte más del 25-30%, pero básicamente porque son distancias cortas. Entonces la ventaja del ferrocarril, que tampoco es absoluta, porque no creemos que el ferrocarril cuesta, como dicen algunos, no sé, el 50% que cuesta el camión, no es así, cuesta un 30% menos, digamos, pero no es muchísimo menos. Entonces el ferrocarril pierde ventaja en términos de agilidad y además en productos donde el transporte incide poco. La realidad en las economías extrapampeanas es distinta, porque las distancias de transporte son mucho mayores y los productos, digamos, tienen una renta mucho menor, digamos, están digamos, mucho más en el borde, y estamos hablando de distancias de transporte que superan los 1000 kilómetros. Entonces es interesante comparar con Estados Unidos. En Estados Unidos los granos recorren 1000 kilómetros, y ahí el transporte es crucial. Es normal que el grano viaje 1500 kilómetros, en Argentina no. Pero sí lo que uno llama productos de economías regionales, ¿no? Que cuando habla de economías regionales uno sí está hablando de un transporte que pesa bastante más. Por ahora lo que hay con el ferrocarril no son mucho más que promesas. Digamos, el ferrocarril Belgrano, que era la línea básica para noroeste y noreste, tuvo un desempeño muy flojo durante muchísimos años. Está transportando alrededor de la cuarta, quinta parte de lo que supo transportar históricamente. El ferrocarril Belgrano andaba en los 4 o 5 millones de toneladas por año más o menos, y ahora está con suerte años con millón, años con menos del millón. Y entonces tiene que recuperar. Esto es bastante difícil, bastante difícil, y me refiero a que no es trivial, y no es solamente un tema de tarifa, porque hay un tema de confiabilidad, hay un tema, digamos, de llegar a tiempo, hay un tema, digamos así, de meterse en las líneas de transporte, en las líneas logísticas, que no es tan sencillo. Yo creo que si se hace esto va a haber una reducción de costos interesante, porque ya son otras distancias y el tren empieza a mejorar su competitividad en esa línea. Pero esto es un trabajo que hay que hacer de acá en adelante y no es un trabajo que dé resultados de corto plazo. Un ejemplo interesante con lo del Belgrano es lo que pasó con Bajo la Lumbrera. Bajo la Lumbrera estaba bastante cerca de la red del Belgrano. Y sin embargo, como no hubo una definición clara sobre cómo recapitalizar la red, fue que se optó por un mineraloducto que lleva un montón de agua de una zona donde no hay agua encima, que es toda la zona de Catamarca, para poder cargar el mineral en Tucumán, en la red de Trocha Ancha, que es así, aseguraba conectividad. Es un muy buen ejemplo esto. Realmente el Belgrano perdió una oportunidad de oro en ese momento, porque habían sido 700, 800 mil toneladas por año durante bastante tiempo, bueno, y esto no se cumplió. De manera que hay que pensar, pero hay que pensar en las ventajas del ferrocarril, pero hay que pensar cómo uno entra con esas ventajas en los circuitos productivos, que no es trivial. Y Alberto, esta nueva ley que se propone que los ferrocarriles vuelvan al Estado, ¿deja algún margen o alienta la posibilidad que haya una interacción con el sector privado? Es decir, que si hay empresas o capitales que presenten un negocio dentro del ferrocarril, pueda ser utilizado y puedan aportar inversión para que se aprovechen estas ventajas que tiene el tren en estos segmentos. Bueno, la ley lo que hace, digamos así, en forma taxativa, es dos cosas. Primero, crea un holding que antes no existía, que se llama Ferrocarriles Argentinos. Ese holding simplemente toma todas las empresas preexistentes, con casi la misma configuración que tenían antes, y las pone, digamos, bajo un paraguas empresario único, como supuestamente para fines de coordinación, etcétera. El otro punto que establece, pero en que la ley da solamente el título, pero no profundiza demasiado, es en la idea del acceso abierto. Esta es una idea que, de hecho, se está implementando en Brasil también, bueno, que tuvo variantes en otros lados, en Europa en particular. No en Estados Unidos estrictamente, pero en Estados Unidos en la práctica funciona algo así. La idea es que
la infraestructura está regenteada, digamos, por una entidad que se ocupa de la circulación y del mantenimiento de la infraestructura, y sobre ella operan empresas de movilidad, empresas que tienen únicamente material rodante y que piden su permiso y pagan su peaje. Esto, digamos, es un esquema que se ha desarrollado sobre todo en Europa, pero pensando en trenes de pasajeros más que en cargueros, o un poco y un poco. Y tendría supuestamente la ventaja de promover la inversión de eventuales operadores que quieran especialmente trabajar con el transporte sin pensar en infraestructura. No es que el esquema anterior hubiera impedido eso. En caso de Bajo la Lumbrera es un ejemplo. Bajo la Lumbrera opera trenes propios, tiene material rodante propio, tiene locomotoras propias y hace una operación mixta en parte con Nuevo Central Argentino. Parte de los trenes son de Nuevo Central, parte de los trenes son de Bajo la Lumbrera y se hace. Digamos, en todo caso, lo que es importante, la ley hasta donde yo vi no dice nada, y es un punto que va a ser muy central para definir el funcionamiento de esto, es cómo se va a regular el peaje, cómo se van a regular las condiciones de circulación, etcétera, digamos, cómo va a funcionar esto. ¿Cómo entraría? Claro, porque digamos, viene un operador privado y dice, quiero operar en infraestructura. Entonces, bueno, la DIF, que es la Administradora de Infraestructura Ferroviaria, tiene que tener condiciones establecidas, un peaje, una regla de prioridad, etcétera, para los trenes. Alberto, sobre estos detalles que me parece, como vos decís, no están en la ley, pero son muy importantes, te invitamos a que los elabores un poquito en el próximo bloque. Vamos a un corte y ya seguimos. CNH Industrial, líder global en el sector de bienes de capital, unifica en Argentina las operaciones de Iveco, Case, New Holland y FPT Industrial, contribuyendo al desarrollo de ciudades, la producción de alimentos, la construcción de rutas y obras de infraestructura y al transporte. CNH Industrial, donde está el desarrollo, está nuestra marca. Hay algunos que le ponen nombre a su auto. Por ejemplo, la nave, la naranja mecánica o el perla negra. Y nosotros le pusimos nombre a la manera de tener tu auto. Leasing, de Provincia Leasing. Porque, por ejemplo, por cada 1.000 pesos de su valor, pagás 19 pesos por mes. Acordate, Leasing es Provincia Leasing. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. CLAS, liderando el mercado de la cosecha. Acero es desarrollo, acero es Ternium. Ayudamos a producir más alimentos con menos recursos para un mundo en crecimiento. Descubrí quiénes somos realmente. Ingresá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. El ketchup, la mostaza y la salsa Golf Natura son ricos y sabrosos. Son ideales para ponerle onda a tus comidas. Son bien de familia. Calidad Natura. Bien de familia. Al cumplir 18 años, miles de jóvenes sin familia pueden quedarse en la calle. Sumate a Doncel y ayudarlos a tener un futuro, porque crecer no tiene que ser una amenaza. Seguimos en Cosechas y Negocios hablando sobre el tema transporte, ferrocarriles. Estamos con Alberto Müller, especialista. Alberto, te quería preguntar dos cosas. Primero, que con la nueva ley, no me quedó claro, el Estado va a seguir, digamos, va a tener a cargo la inversión y el cuidado de las vías y los privados se encargan del resto. ¿Y qué va a pasar con las concesiones privadas, por ejemplo, con los ferrocarriles como el nuevo Central Argentino? A ver, en realidad el Estado es el responsable primario de la infraestructura. La ley establece la posibilidad después de delegar eso mediante convenios con operadores actuales. Por ejemplo, los operadores actuales son operadores integrales de movilidad e infraestructura, el caso de Belgrano Cargas, del caso de Nuevo Central, de Ferrosur y de Ferroexpreso. Son operadores que tienen la operación integral. El principio que establece la ley es que la infraestructura es responsabilidad del Estado. Y después
deja abierta la posibilidad de convenios y la posibilidad de que esto sea en parte delegado. Pero, digamos, la infraestructura es la que tiene que, el Estado es el que se tiene que ocupar de la infraestructura, perdón. Lo que se dice ahora es que esto va a implicar una renegociación con los operadores para convertirlos en operadores de movilidad. Esto es lo que el comentario que uno escucha. No es lo que estipula la ley. La ley sí estipula autoriza a renegociar los contratos. Se piensa que esta va a ser la orientación que van a tomar. Y yo creo que los privados van a estar interesados en esto porque el gran peso de la inversión pendiente es infraestructura. Y infraestructura es una inversión de plazos muy, muy largos que los operadores los privados no la hicieron cuando podrían haberla hecho, digamos, cuando a los inicios de la concesión lo hicieron bastante poco, menos lo van a hacer ahora que tienen 10 años por delante. Pero además, digamos, es razonable que sea así, sobre todo en sistemas de baja densidad. En Estados Unidos uno no necesita hacer eso, pero en Estados Unidos uno tiene densidades altísimas. El ferrocarril de trocha ancha en Argentina tiene 1 millón de toneladas por kilómetro con suerte, el de Estados Unidos tiene 15. Entonces, cuando uno tiene esa densidad, uno tiene recursos para infraestructura y todo, y no se vayan a creer que en Estados Unidos se la pasan renovando infraestructura. Mantienen, claro, y las inversiones son bastante pocas. De manera que digamos, el caso argentino va a ser más todavía así porque las densidades son mucho menores. Digamos, la otra cuestión que yo creo que y esto falta en la ley y yo no lo veo en las políticas es, bueno, ¿qué clase de ferrocarril estamos pensando de aquí a 20 años? Este es el punto. O sea, ¿estamos pensando en un ferrocarril que transporta lo de ahora o transporta más de lo que ahora? En la facultad hemos terminado un estudio ahora que le estamos dando los últimos retoques, donde el argumento es que el ferrocarril actual a la Argentina no le agrega demasiado. ¿Y cómo tendría que un ferrocarril, digamos, que lograra 3 veces más tráfico le agrega algo. O sea, realmente contribuye a economías ¿Pero estás hablando de carga o de pasajeros? Cargas. Estamos hablando exclusivamente de cargas. O sea, lo que tiene sentido económico es un ferrocarril más grande. Porque el ferrocarril transporta el 5% de las cargas. Digamos, no es, el 12-15% de las cargas que llegan a Rosario llegan en tren. Pero esta situación de competencia, de que, no sé, por el acceso abierto me permitiría creer que Ferrosur, Ferroexpreso, Nuevo Central, Belgrano Cargas, todos podrían competir unos con el otro. ¿Eso no facilitaría que haya...? Lo que pasa es que el tema no es la competencia entre empresas ferroviarias, el tema es la competencia con el camión. Este es el punto. Entre ellos no dudo que compitan demasiado. Yo calculo que, digamos, si renegocian estos contratos, se convierten en contratos de movilidad, ellos van a mantener ante todos sus territorios, porque además, sobre todo, no es fácil. Digamos, por lo pronto, bueno, el caso de Nuevo Central es de una trader de granos, van a seguir manteniendo sus propios tráficos. Ferroexpreso Pampeano desarrolló toda una red, digamos así, que les costó bastante, para poder transportar, ellos que estiman alrededor del 40% de lo que es la producción de su zona de influencia, va en tren. Esto fue todo un trabajo que hicieron durante mucho tiempo, eso no lo van a perder. El problema en todo caso es cómo lograr más que eso. En el caso de granos, yo insisto, un 100% más de producción de granos, de transporte de granos en tren, yo no lo descartaría, pero es otro trabajo, es trabajar de otra manera. El problema básico es el camión, y sobre todo competir con un camión que tiene una cierta tendencia a autoexplotarse, digamos, a trabajar con costos muy bajos e incluso, bueno, como ha habido más de una vez, bloqueos a plantas de acopio para evitar que el ferrocarril se lleve el flete, eso ha pasado. Claro, y además el parque de camiones es bastante antiguo, tiene una antigüedad. Sí, bueno, lo que pasa es que en el caso de transporte de granos es un caso muy particular, porque el transporte de granos tiene una estacionalidad muy fuerte. Claro, entonces muchos son camioneros part-time. Son gente que tiene algún otro negocio, un boliche, lo que sea. Claro. Y bueno, cuando hay que salir, salen y se hacen sus fletes ahí 3-4 meses y después vuelven a casa. Y es muy difícil competir con esos. O sea que para conectar... Y ojo, perdón, y esto no pasa solamente acá, en Estados Unidos se habla de lo Para mismo, conectar la carga de los sectores productivos con el puerto, lo fundamental en este caso sería una decisión del Estado de invertir en vías. Ese sería uno de los puntos, pero no es lo único. Y este es el punto más serio. No es que la restricción pasa por las vías, invierto en vías y eso no es. Digamos, tengo que invertir en vías, pero tengo que pensar también cómo es toda la red de comercialización.
Digamos, cuando uno transporta algo, uno está haciendo una etapa dentro de todo un proceso logístico donde, bueno, digamos, donde uno tiene que entrar. Claro. Y no es tan sencillo. De todas formas, yo creo además que Ferrocarril tiene que pensar menos, perdón, menos dije mal, no pensar solamente en graneles, tiene que pensar en diversificarse un poco. De hecho, el ferrocarril americano está menos concentrado en graneles que el ferrocarril argentino. Claro, o sea, transportar, por ejemplo, no sé, combustible, productos industriales. Productos industrializados, etcétera. Claro. Porque además esa carga rinde mucho más. Digamos, en Estados Unidos el 40% de la carga es carbón, pero eso es el 20% de recaudación. Es una carga que paga poco. Claro. Entonces uno tiene que ir a pensar en otro tipo de productos. Algo se intentó, hay algo de transporte de contenedores, pero creo que esto hay que desarrollarlo mucho más. Alberto, te agradecemos mucho que nos hayas ayudado a pensar un poco el sistema de transporte, que es fundamental. Ningún país se desarrolla ni tiene una economía sólida sin un transporte que la acompañe. Así que nos has ayudado mucho a entender la ley y a las cosas que hay que mejorar también. Muchísimas gracias. Cristian, nos vemos el próximo miércoles. Que viene. Gracias, Alberto, por estar con nosotros. Nos vemos el miércoles. Buena semana para todos. Buena semana.